Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre que el gobierno no busque el diálogo, rechaza el diálogo, no le interesa, porque el escenario de conflicto es de donde puede sacar beneficio. ¿Qué beneficio? Si no logran liquidar a alguien, si no logran amenazar, si no logran amedrentar, si no logran, como en anteriores conflictos, generar violencia, bien les puede servir para fabricar casos, para argumentar una falacia, cuyo único propósito vendría a ser lo de siempre: perseguir, encarcelar políticamente, amedrentar, utilizando el sistema de justicia corrupto que tenemos en Bolivia a su favor. Y no me vengan con que no lo hacen. Hay una cantidad impresionante de ejemplos. Y reitero, cuando hablamos de opositores políticos no me refiero a alguien que viva de la política. Me refiero a cualquiera que tenga la dignidad suficiente como para oponerse al gobierno y decir que lo que hace está mal. Y oponerse. Y no permitir el sometimiento que le guste y complace al gobierno. Y en esos términos me refiero a cualquier persona. Indígena, no indígena, cruceño, no cruceño, incluso masista o no masista, que ya se ha visto incluso dentro del partido del MAS, que quien se opone a Evo Morales, por ejemplo, pues lo quieren tachar de traidor, de agente de la CIA, de agente de la derecha, que no existe en Bolivia la derecha, pero ese es el intento de amedrentar, de perseguir y de atropellar a quien se atreva a llevarle la contra al que tiene poder. En este caso, Luis Arce Catacora y Evo Morales. Y el gobierno, por supuesto, está trasladando a sus bases, que es lo único que sabe hacer: movilizar gente, movilizar grupos de choque, movilizar terroristas. Y que, por supuesto, hay personas dentro de ese partido que no tienen ninguna modestia de ocultar o ninguna intención de ocultar su odio, su resentimiento hacia quienes deciden no someterse al poder político del gobierno. Ante un inminente paro indefinido a partir del 22 de octubre, el dirigente de la Central Obrera Regional, Rolando Bolda, habla de terrorismo financiero que es impulsado por el gobernador Luis Fernando Camacho para atacar el bolsillo del ciudadano. Hay esa decisión de ese terrorismo financiero que está activando el gobernador Camacho. El dirigente de la Central Obrera Regional de Santa Cruz denunció que existe un plan terrorista contra la economía de las familias cruceñas elaborado por el gobernador Fernando Camacho. Un 70% no va a ganarse esos 10 bolivianos, esos 10, esos 20, esos 30, esos 40, esos 50 bolivianos que se ganan por día. De lo que se ganan al día los papás no van a poder tenerlo, por cuanto hay una intransigencia. Asimismo, agregó que para este 21 de octubre se convocó a toda la población a un cabildo del pueblo para defender la estabilidad económica de la postura de los cívicos cruceños ante el paro indefinido. Estamos convocando a un cabildo del pueblo con todas las organizaciones, los sectores, todos en general, por cuanto este cabildo es el cabildo del pueblo para defender el pueblo precisamente. La rotonda del Chiriguano está confirmada como sitio de concentración para el cabildo del pueblo este próximo viernes 21 desde las 17 horas. Cabildo del pueblo, mira tú qué interesante, el cabildo del pueblo. Señor Bolda, usted no puede reunir a sus terroristas, a sus grupos de choque y ponerle los terroristas del pueblo o los grupos de choque del pueblo y que se quede así bien y bonito, porque claramente no son del pueblo, son mandados, son pagados. ¿Y qué manera de encantarle la gente humilde y trabajadora a los que ganan del día, verdad? ¿Saben por qué? ¿Por qué al gobierno le encanta la gente pobre? Porque los pueden utilizar.
porque sirven de carne de cañón. Porque a la hora en el que existe un conflicto impulsado, iniciado por el gobierno, esa madre humilde, trabajadora, sirven, los mandan al frente. Así de ratas y cobardes son los gobiernos socialistas. Realmente no le importa que esa familia humilde salga de la pobreza, le importa utilizar a esa familia. Y es lo que vemos siempre que hay conflicto. Un conflicto, reitero, gestado por el gobierno, impulsado por el gobierno. Y qué curioso, señor Borda, que precisamente alguien que utiliza al Che en su casquito blanco sea quien tenga que venir a hablar de terrorismo. A un asesino de bolivianos que es idolatrado. Y qué colmo, es el colmo más grande que he visto yo. Un boliviano idolatrando a un asesino de bolivianos. Hágame el favor de no ser tan sinvergüenza. Pero en fin, ¿quiénes son los verdaderos terroristas en Bolivia? Quienes tienen el derecho legítimo a la protesta y lo van a realizar en un paro cívico. O aquellos que mandan, o aquellos que organizan grupos de choque y los traen desde otro departamento para venir a delinquir aquí. Y luego se van a su casa bonito y contento, quizá con una mano reventada porque no saben manipular la dinamita, que estoy 100% seguro que van a usar dinamita, que van a usar explosivos o que van a usar algún tipo de armamento. Proporcionado, por supuesto, por el gran pueblo, entre comillas, el pueblo azul, ¿no? Vamos a escuchar, en otro video, por supuesto, cómo Richter menciona que el gobierno no tiene interés alguno en diálogo. Nos une la lucha por Santa Cruz, nos une la lucha por Bolivia, por mejores días. Decretar paro cívico departamental de 24 horas con bloqueo de carreteras en todo el territorio veniano para el próximo día lunes. ¿Cuál es el miedo de poder instalar un diálogo sin condiciones? ¿Para qué instalamos diálogo si estamos condicionando una abrogación del decreto? El gobierno tiene dos salidas: o abroga el decreto en los próximos 4 días y así suspendemos el paro, o lo va a tener que hacer durante el paro indefinido. El vocero presidencial Jorge Richter aseguró que el gobierno está dispuesto a dialogar desde hoy para evitar el paro indefinido en Santa Cruz. El presidente ha propuesto de manera absolutamente clara que se pueda convocar a una mesa de diálogo. Esto es lo que hemos señalado. La vocación democrática de asistir a un diálogo no es algo que quede en los discursos, sino que se tiene que demostrar. La propuesta de sentarse el día de hoy de manera inmediata, rápida y eficiente está abierta, y quien tenga esa vocación de diálogo pues seguramente podrá asistir al mismo o podrá manifestarse en la línea que quiere dialogar. Hubo acercamiento del gobierno con el comité impulsor, según Johnny Fernández. Dicen que el problema no es hacer el censo el 2023, sino abrogar el decreto 4760. ¿Por qué aferrarse a este decreto? ¿Es más importante demostrar autoridad o resolver el problema? El decreto, Gabriela, solamente establece un rango de fechas límites para que el país tenga el censo como corresponde. No es una cuestión de decisiones regionales, es un tema nacional donde están involucrados el conjunto de los otros departamentos con sus representaciones territoriales, esto es, sus autoridades. Y ahí no existen departamentos privilegiados, ni están en función de su potencial económico o de su economía más pequeña. ¿Con quiénes han tomado acercamiento? ¿Con qué líderes cruceños han buscado este diálogo? No es oportuno acá señalar ni tratar de hacer un uso político y tratar a su vez de obtener un rédito señalando de que son a nosotros a quienes nos buscan, o desde el otro lado decir lo mismo. Lo importante para la ciudadanía es en realidad que se pueda establecer el diálogo.
Lo ha pedido la Iglesia Católica con unas características. Lo están pidiendo también organizaciones de industriales, distintas instituciones desde Santa Cruz, universitarios, etcétera, y desde otros sectores del país también. Nosotros estamos abiertos a aquello, que el diálogo se inicie ya, sin condicionamientos. Nos sentamos el día de hoy y empezamos a trabajar para evitarle, primero al país, momentos de zozobra, pero fundamentalmente que el cruceño y la cruceña no tengan que sufrir el embate de una situación económica que ellos no han buscado. No sé si se dieron cuenta, pero la razón por la cual mencioné que no buscan realmente el diálogo se escucha aquí al final. El señor Richter menciona que el gobierno se ha abierto al diálogo desde hoy, no desde antes, porque le encanta generar este conflicto, porque tratan de salir beneficiados de alguna forma del conflicto. Al final, cuando la periodista le pregunta a qué representantes de Santa Cruz se han acercado, y no da nombres, no menciona a nadie, menciona vagamente a agrupaciones u organizaciones, pero no da nombres. Faltaría sugerir, sería lo último, que solamente se han reunido con Johnny Fernández, confirmando por enésima vez que es un masista infiltrado, o es por lo menos un aliado fiel al MAS, que por supuesto no lo van a decir. Y al final yo me percaté de que el gobierno realmente no busca el diálogo, no le interesa. A las puertas del paro cívico es cuando fingen tener la intención, fingen querer dialogar, pero sin condicionamientos. El paro cívico se va a realizar porque quieren abrogar ese decreto. ¿No sería acaso también condicionar el diálogo bajo el argumento, o que vayan al diálogo bajo el argumento que ese decreto no lo van a tocar? Que va a ser ese decreto 100% seguro y que el gobierno solamente quiere aparentar dialogar. Para mí esa es la intención, que quieren aparentar lo de siempre. Aparentan ser transparentes, no lo son. Aparentan ser justos, no lo son. Aparentan tener empatía, mentira. Utilizaron a niños con cáncer políticamente. Así que el gobierno solo aparenta. El gobierno solo finge. Para poder decir ante las cámaras, mírame que trato de dialogar. Y la periodista le pregunta, ¿con quién ha dialogado? No quiero dar nombres a algunas agrupaciones, a algunos sindicatos, pura palabrería barata. Señores, creo que harían bien en prepararse. Señores de Santa Cruz y de todos los departamentos que vayan a acatar el paro. Que el masismo, utilizando el permiso de ser terroristas a favor del gobierno, pues van a hacer uso de ese pequeño carnet, ¿no? El carnet imaginario que hemos inventado en este canal. El carnet de permitido delinquir a favor del gobierno. Y los vamos a ver. Prepárense, porque muy probablemente, y que por cierto, graben todo. Utilicen ese celular, utilicen esas cámaras, miniaturas o no, para grabar todo. Que quede evidencia en cámara de cómo actúa el verdadero terrorismo, que recordemos, han sido adiestrados por terroristas internacionales, como lo son los delincuentes del SEBIN, como lo son agentes cubanos, como lo son agentes de las FARC. Y los hemos visto aquí en el conflicto pasado, donde murió gente en Santa Cruz, en Montero, en la carretera Potosí-La Paz. Los hemos visto. Señores, prepárense. Muchas gracias por ver este video. Muchas gracias a los miembros del canal que aparecen en pantalla. Un saludo a todos ustedes y nos vemos en otro video más.